todos lo sabemos, los que estamos acá en el ámbito de la cirugía de columna, lo difícil que son las situaciones donde nos enfrentamos a una complicación de este tipo en nuestras prácticas. Y desgraciadamente se han hecho muchas cosas que han ayudado, pero en el futuro uno piensa que no solo van a seguir ocurriendo, sino que quizás aumenten en ciertos tipos de pacientes donde por patología del paciente, comorbilidades, donde los pacientes viven más, la obesidad en Estados Unidos un gran problema, la diabetes, los pacientes multioperados, van a seguir trayendo algo a la mesa de juego que no se va a poder mejorar, por más que uno los controle, siempre va a tener un riesgo marcado. El costo asociado en todo sentido es enorme y es un problema difícil a veces del diagnóstico temprano. El tratamiento a veces genera otros problemas, como es uno esconde de la infección hasta que vuelve y todo es más difícil y cada vez nos quedan menos opciones para tratar a este paciente. Por eso lo ideal y creo que lo más importante es tratar de prevenirlas, pero desgraciadamente no somos exitosos en todos los casos, ¿no? Cada país es distinto. Ayer veíamos que había un caso de una hernia de disco que a los 2 días tenía síntomas de un absceso. Yo en Estados Unidos no lo vi nunca. Ya creo que nadie pensaría en infección antes de las 2 semanas, pero ayer mostraron que no. Y cuando uno ve la literatura es así. Hay países que las infecciones, no sé si son los gérmenes más agresivos, pero se presentan antes o los pacientes tienen algo que dan clínica antes. En cuanto a las estrategias para disminuir las infecciones, ha habido muchas que involucran al paciente, involucran al hospital, involucran a nosotros y involucran a otras disciplinas que nos ayudan a que tratemos de disminuir esta incidencia. La incidencia ha bajado mucho, pero aún así a veces el diagnóstico es complejo porque, como veíamos ayer, un paciente 2 días postoperatorio o paciente donde hay una colección, la única manera de estar seguro que hay una infección es encontrar el germen. Una cosa que hemos aprendido durante los años, jamás, si se puede, a no ser que el paciente esté inestable y séptico, igual así se hacen hemocultivo y se empieza antibiótico. Pero en general nunca empezamos antibióticos antes de tomar una muestra, sea percutánea o sea abierta. En cuanto a los factores de riesgo que hemos visto nosotros en nuestro hospital, osteoporosis, quizá no sea la osteoporosis en sí, sino que la osteoporosis genera que sea un caso más complicado. Edad mayor, comorbilidades como diabetes y demás, pero después si ven en la lista del costado, vimos de todo, o sea, vimos cuántas veces la puerta del quirófano se abría, cuánta gente había, cuántos residentes había, qué experiencia tenía cada uno. Y si bien los números, el problema de que estos estudios es que uno trata de contestar todas las preguntas y no da, porque el número que uno necesita para ser estadísticamente significativo, a veces para una pregunta son 100 pacientes, para otra pregunta son 100.000 pacientes. Pero hemos visto que obviamente cuanto más gente en el quirófano hay, cuanto obviamente más se tarda, cuanto más se necesita sangre y demás, que el índice es cada vez mayor. Entonces hay factores asociados al paciente y hay factores asociados al procedimiento, y por más que mejoremos, hay factores que uno los va a tener que aceptar y quizá tomar una estrategia de entrada. Cuando uno sabe que un paciente tiene un alto riesgo, quizás ser más agresivo y hacer algo que no lo haríamos en un paciente que, de acuerdo a la escala que ustedes usen, tenga 0 riesgo. Cuando más uno hace, cuanto más metal hace, cuanto más cajas hace, cuanto más niveles hay, obviamente es más difícil tratar a estos pacientes, porque es muy difícil, uno sí, siempre los lava y a veces los lava varias veces, pero a veces por más que lave y use el cepillo y trate de sacar estas películas que se hacen, a veces es imposible, porque a veces uno abre la herida que está abierta, pero por ahí la infección se fue para otro lado y viene a los 2 meses con una lucencia terrible en T2, T3 y con problemas de otro tipo, ¿no? Pero desde ya que uno sabe que
Por eso uno trata de usar implantes que sean más amigables a la infección, o menos amigables a la infección como otros, ¿no? En cuanto a los inmunocomprimidos, ya uno no solo habla del virus de inmunodeficiencia, sino que uno ve pacientes malnutridos, pacientes obesos, porque obeso no quiere decir que sea bien nutrido, hay pacientes obesos que están muy malnutridos, problemas de morbidades cardíacas. Hoy por hoy vemos muchos pacientes con medicaciones biológicas para controlar distintas enfermedades inflamatorias y demás, que son pacientes inmunocomprimidos, entonces obviamente es otro tipo de paciente, que a veces tardan más en dar síntomas, pero cuando dan a veces es tarde. Y quizá en estos pacientes, o quizá no, sería buenísimo usar algo que tenga una menor probabilidad de infectarse. Esto es un slide que tiene que ver algo parecido a lo que les decía en el principio. Esto son infecciones. Este es un médico que estuvo conmigo hace mucho en Nueva York que en su centro en Nigeria mostró que la mayoría de las infecciones dan síntomas los primeros 5 días, totalmente contrario a lo que uno ve en otros lados. Cada lugar es distinto y por eso cada país funciona distinto en muchas cosas y no se pueden extrapolar, ni hablar de la economía de las magias, ¿no? Pero en este tipo más aún hay gérmenes que se llaman iguales, pero se comportan totalmente distintos, depende de la zona donde uno los trate. Nosotros vimos que, aunque el paciente no tenga síntomas, todo paciente que se revisa se le hace un cultivo y un tenido de Gram-Stain. Y vimos que, por ejemplo, la mayoría de las pseudoartrosis tenían una bacteria que antes no sabíamos que existían, porque antes en mi hospital a los 7 días, si los cultivos son negativos, se tiraban las placas de Petri y todo lo demás. Ahora se ve que hay bacterias que también se ven en el hombro y demás, que es el P. acnes, que a veces puede tardar 2 o 3 semanas en crecer, y antes no lo veíamos nunca. Y ahora vemos que casi todas las pacientes que tienen pseudoartrosis nos dio positivo para el P. acnes, que una bacteria no es maligna, no se muere uno de esos, pero genera inflamación local y genera dolor, y a veces es muy difícil de erradicarla. También vimos que esto es algo en mi hospital que es de ortopedia solo. Hace años atrás teníamos un índice de infección del 3% para cirugía instrumentada, que es el promedio en ese momento. Y los jefes del hospital, que eran todos artroplastia y demás, nos decían que era muy alto. Hicimos de todo para bajarla, de cerrar las puertas, de usar los trajes esos tipos de astronauta para flujo laminar y demás, y nada mejoró. Lo único que mejoró, que cambió radicalmente las infecciones en mi hospital, que no quiere decir que, bueno, y en Estados Unidos también, es el uso de vancomicina local al final de la cirugía. Eso, le digo que para nosotros, en nuestro centro fue lo que necesitamos. Pero bueno, cuando uno tiene una infección, desde ya que no va a ser un gran positivo, y son bacterias agresivas. Pero eso en nuestra práctica pasamos de un 3% a menos del 0.5%. Esto va más allá de que hace falta hacer un tenido de Gram-Stain en cada paciente o directamente hacer cultivo. Y el Gram-Stain cuando da positivo es muy específico, pero es poco sensible. Y tampoco es barato, entonces quizá lo mejor es hacer cultivo y ver qué pasa. En teoría, la cirugía mínimamente invasiva, una de las grandes ventajas es que tendría que tener menos infecciones. Ahora, ¿qué pasa? A veces estas técnicas se usan no en los lugares ideales, ¿no es cierto? Ya la línea de percutáneo y otras disciplinas, quizá con menos entrenamiento quirúrgico, las empiezan a hacer y uno empieza a ver otros problemas. Entonces, una cosa es el cirujano que se dedica a hacer algo percutáneo, otra cosa es un radiólogo, con todo respeto lo digo, o intervencionistas que quizás no traten de la misma manera. Entonces, lo que sí estamos viendo son muchas infecciones así de centros de cirugía ambulatoria y con bacterias no tan fáciles de erradicar. Hace años me acuerdo de haber tratado a un paciente en mi hospital que tiene una bacteria tan rara que nunca, una bacteria muy mala que cuando ataca generalmente está en las terapias, el Estado te la cierra. Tal así que la habitación que tenía ese paciente, todo el mundo se acuerda de mí, porque la habitación que tenía ese paciente en el 6º piso dejó de ser habitación, ahora es una oficina. Para no tener más problemas, le hicieron una oficina. Para darle una idea que a veces estas bacterias son muy difíciles.
En Estados Unidos, gracias y lo digo de forma irónica, al presidente anterior, en la ley que pasaron pocas, pero está el concepto del P4P, ¿no? El Pay for Performance, donde el Estado paga al hospital y al médico cierto monto por el tratamiento. Cualquier complicación que uno tenga, el problema es nuestro, del hospital o del médico, como si fuese culpa nuestra. Entonces, la infección es algo que pasa mucho por ahí, ¿no? Entonces, la idea es que cuando todavía no está en efecto, pero va a estar en efecto a no ser que el presidente actual la cambie, pero en un momento va a ser que si uno tiene una infección y el paciente está internado 30 días, eso no te lo pagan. Y si uno lo tiene que operar 6 veces, eso no te lo pagan. Y si uno lo tiene que extender o sacar, eso no te lo pagan. Entonces, ¿qué pasa? Para mí va a ser el efecto secundario. Pasa que entonces ahora uno va a tratar pacientes sanos. Uno ve un paciente diabético, gordo que lo operan antes, no lo operas más. Entonces no está bueno. Pero bueno, eso está pasando y va a pasar. Entonces el costo de esta infección es terrible. Si se puede hacer algo para prevenir, mejor ahí. No todo pasa por plata, pero es una manera de medir la eficiencia de lo que hacemos. Uno no puede cambiar lo que no puede medir. Esto para mostrarle un poco la idea de los que saben los costos. Obviamente Estados Unidos tiene medicina carísima, por muchos aspectos no es la mejor, pero bueno, es multifactorial. Entonces, si la cirugía es carísima, imagínense, las infecciones multiplican hasta 10 veces el costo. Esta es mi última infección, que creo que es la única en 5 años, que es una mujer que operé, le hice una osteotomía de cancelación, anduvo bien por 3 semanas, las 3 semanas me mandan esta foto del vestido, drenando. Tal es así, que cuando uno ve menos infecciones, es como que cada vez cree que es menos una infección. Entonces uno piensa, bueno, será una celulitis, será algo superficial, resonancia para ver, tiene líquido, será líquido. Pero bueno, los laboratorios acá sí eran muy anormales. Y la lavé y obviamente no era un gran positivo, porque casi no tenemos gran positivo. Y entonces era un bicho feo, ¿no? Y sigue tratada y todavía no está del todo recuperada. Entonces, en resumen, las infecciones de columna postoperatoria son muy difíciles en muchos sentidos. La prevención es fundamental, que no es siempre posible eliminarla, y quizás tengamos que hacer algo distinto a lo que estamos haciendo, y tratar de, por lo menos en factores en pacientes o procedimientos que uno sabe que el índice de infección es más alta, hacer algo más agresivo o algo distinto. Las recurrencias de estas enfermedades son muy altas, el costo es altísimo y afectan aunque diga, bueno, es una infección, uno la trata y está todo bien, no es así. Muchos pacientes el resultado nunca va a ser lo que nosotros intentábamos. Es muy frustrante y eso trae problemas de todo tipo, inclusive médicos legales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Federico, ¿querés tomar asiento? Damos lugar a preguntas al final, tenemos 10 minutos. Pasamos a la doctora Patricia Gilardi del CONICET, que nos va a hablar sobre infecciones con materiales implantables, origen, desarrollo y alternativas de tratamiento. Muchas gracias, Patricia, por venir. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Y bueno, un poco el objetivo de esta charla es mostrarles aspectos fundamentales del origen de las infecciones y alternativas de tratamiento. Gracias. Como ustedes saben, las infecciones se originan cuando un microorganismo patógeno invade el organismo. Las infecciones pueden estar relacionadas con tejidos o pueden estar relacionadas con dispositivos implantables, que es un poco de lo que vamos a hablar aquí. ¿Por qué se genera una infección? Porque se generan biofilms. ¿Qué es un biofilm? Un biofilm es una comunidad de bacterias inmersas en un material polimérico que ellas mismas exudan. Esa estructura, viven cooperativamente, les da cierta, les permite persistir o no ser sensibles a los antimicrobianos y les permite resistir en un ambiente agresivo, ¿no? Un biofilm no solamente se puede encontrar en un material implantable infectado, un biofilm es la placa dental que se origina en los dientes, o uno lo puede encontrar en utensilios
que vemos habitualmente en cañerías, en industrias, digamos que es un problema que no solamente afecta al área de salud, sino que es un problema que tiene implicancias un poco mayores, ¿no? Como para ponernos de acuerdo en algunas cuestiones, las bacterias pueden vivir en dos estados fenotípicos, bacterias planctónicas, que son aquellas que pueden vivir en libre flotación, en un medio líquido, generalmente están de manera individual, y bacterias sésiles, que son aquellas que se adhieren a una superficie. Las bacterias planctónicas, cuando se adhieren a la superficie, originan el biofilm que puede derivar en una infección. ¿Cuáles son los mecanismos de formación de los biofilms? Bueno, en una primera etapa, la superficie se cubre con moléculas orgánicas, con biomoléculas. Esto las hace susceptibles a la adhesión bacteriana. Las bacterias planctónicas en una segunda etapa empiezan una etapa de adhesión reversible en la que algunas quedan sobre la superficie y otras vuelven al estado planctónico. Cuando hay suficiente cantidad de bacterias comienza la adhesión irreversible, es decir, la bacteria que queda adherida sobre la superficie empieza a comunicarse con otras bacterias. Esto se llama, pueden ser comunicación física o química, se llama quorum sensing. Y lo más importante es que empiezan a exudar material polimérico extracelular que forma esa matriz que las protege del ambiente agresivo. Luego aparece la etapa de maduración del biofilm, donde se forma una estructura tridimensional, y en la última etapa las bacterias más superficiales de este biofilm pueden desprenderse para colonizar otras zonas de la superficie de la que estamos hablando, ¿no? La estructura del biofilm es muy compleja. Es muy difícil, bacterias que viven en el biofilm son muy difíciles de erradicar, inclusive con tratamientos antimicrobianos químicos o físicos, como un lavado, no permiten eliminar ese biofilm. Como vemos acá, la estructura, les digo, es muy compleja, tiene poros, tiene canales por donde llegan los nutrientes, y el problema más importante es que estas bacterias inmersas en este material polimérico, o mejor dicho, el antimicrobiano que uno le puede agregar, un antibiótico, no penetra esta matriz polimérica extracelular, entonces siempre quedan bacterias que persisten en el biofilm por más que uno le agregue un antibiótico, ¿no? Entonces, bueno, el antimicrobiano tiene una baja penetración, muchas veces los antibióticos o los antimicrobianos tienen, por ejemplo, carga, y si el material polimérico tiene la carga opuesta, el antimicrobiano queda atrapado por interacciones electrostáticas y no alcanza a las bacterias. Empieza a aparecer respuesta por estrés al agregado del antimicrobiano de algunas bacterias. Tenemos las bacterias persistidoras. Estas son bacterias que son metabólicamente activas, pero que no responden a los antimicrobianos, entonces quedan ahí latentes para poder crecer más adelante, y bueno, se genera un ambiente alterado en donde estas bacterias después pueden reproducirse. Las bacterias persistidoras son básicamente aquellas que producen las infecciones recurrentes, ¿no? Porque no responden al antimicrobiano, quedan latentes y luego de un tiempo pueden volver a crecer. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las estrategias para poder prevenir la aparición de infecciones? En los tratamientos habituales, lo que se hace es administrarle al paciente vía oral de manera preventiva el antibiótico. En el momento de la cirugía se le agrega antibiótico al paciente, pero ahí tenemos el problema de la baja penetración en el biofilm que ya ha sido formado, y tenemos el problema de la resistencia y la persistencia de las bacterias. En cuanto a la resistencia, bueno, es conocido el problema de la resistencia a los antibióticos. No hay generación de nuevos antibióticos, las bacterias han ido mutando y se hacen cada vez más tolerantes a estos antibióticos. Se piensa que para el año 2050 la causa de infecciones o la incidencia de muertes por infecciones va a ser mayor que la del cáncer. Eso es un relevamiento que se hizo
en el Reino Unido, con lo cual estamos hablando de un problema bastante importante. En cuanto a la persistencia, estas bacterias persistidoras, que pueden aparecer tanto en biofilms como en cultivos planctónicos, son una proporción muy pequeña del número de bacterias que hay en ese cultivo, en ese medio, pero que son capaces de resistir la agresión del antimicrobiano. Entonces, luego de un tiempo, pueden generar un nuevo biofilm. Una bacteria persistidora no es lo mismo que una bacteria resistente. Los experimentos dicen que, bueno, si uno tiene un cultivo con algunas persistidoras y agrega un antibiótico para el cual estas bacterias son susceptibles, disminuye el número de bacterias, pero siempre quedarán las persistidoras. Si uno saca el antibiótico, vuelve a crecer las bacterias. Si uno lo vuelve a poner, quedan las persistidoras. La resistente siempre va a haber un crecimiento de bacterias por el agregado de un antibiótico, ¿no? Bueno, estos son dos problemas importantes. En cuanto a cómo abordar esta problemática, uno puede plantear distintas estrategias. En cuanto a la resistencia y persistencias, nosotros proponemos el uso de plata y de nanopartículas de plata, principalmente, y en cuanto a la formación del biofilm, atacar los primeros estadios de formación. ¿Qué significa esto? Atacar la etapa en la que las bacterias van a adherirse sobre esa superficie. Eso lo podemos hacer a través de la funcionalización de la superficie, es decir, en este momento lo que se plantea es agregar el antimicrobiano por la parte externa del biofilm y el diseño que proponemos es poner el antimicrobiano sobre la superficie de manera tal de atacar los primeros estadios y no llegar a esta situación. Cuando hablamos de funcionalización de la superficie es ponerle a la superficie algo, adherir, absorber sobre la superficie algún compuesto, algún material que le dé una funcionalidad particular, ¿no? La que uno quiere. Uno puede diseñar esa superficie para ese objetivo. Entonces, dentro de estas estrategias, funcionalizar la superficie, eso nos puede permitir inhibir la adhesión, es decir, intervenir en la etapa 2 de la formación del biofilm, y por otro lado, disminuir la viabilidad, es decir, que ese material que esté sobre la superficie sea además antimicrobiano. Entonces, bueno, resurge la plata como agente antimicrobiano, ya que las bacterias no han desarrollado resistencia contra la plata, y digo resurge porque la plata se conoce como antimicrobiana o las sales de plata desde hace mucho tiempo, pero ahora con el desarrollo de los nanomateriales tenemos otras alternativas, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de utilizar plata? Que si uno pone sales de plata en la parte externa del biofilm, tenemos los mismos problemas que teníamos con los antibióticos. La baja penetración, que quede atrapada por interacciones en la matriz polimérica extracelular, etc. Y si uno pone sales de plata ancladas sobre la superficie, tiene el problema de la concentración, que por ahí la cantidad de plata que uno pone no es suficiente para abordar el número de bacterias que están presentes en el organismo. Tenemos un efecto a corto plazo, es decir, una vez que esas sales de plata se liberaron de la superficie de alguna manera, interactuaron con las bacterias, uno no puede reponerlas y, bueno, por esto tampoco es no renovable como en el caso de los antibióticos. Entonces, la propuesta es utilizar nanopartículas. Para quienes no estén familiarizados con la escala nano, una nanopartícula es una partícula que tiene alguna dimensión menor que los 100 nanómetros, y para entender qué es un nanómetro podemos decir que es la milmillonésima parte de un metro, es decir, un nanómetro de longitud sería la distancia que habría, más o menos, cuando uno pone 20 átomos uno al lado del otro. Y bueno, ya acá les puse algunas cuestiones comparativas como para que tengamos idea de la escala en la que estamos hablando, ¿no? Bueno, nanopartículas de plata, acá hay imágenes de microscopía, nanopartículas que pueden tener distintas formas, triangulares, esféricas y distintos tamaños. Nosotros utilizamos las nanopartículas en dispersión acuosa para determinar la concentración bactericida mínima sobre un cultivo planctónico.
determinamos la concentración bactericida mínima, esta cantidad, que es la mínima cantidad que se necesita para inhibir el crecimiento bacteriano, es muy bajo. Hicimos ensayos de citotoxicidad con células y encontramos que para que empiece a haber efectos citotóxicos, la concentración de plata era mucho mayor, acá dice 75 micromolar, comparado contra 3 micromolar, es mucho mayor que aquella necesaria para inhibir el crecimiento bacteriano. Bueno, la gracia de las nanopartículas de plata es que se pueden anclar sobre superficies de titanio. Estas son imágenes de aglomerados de nanopartículas sobre superficie de titanio. Esto es un cultivo de Pseudomonas sobre una superficie de titanio sin nanopartículas. Este es con nanopartículas, vemos que se inhibe la adhesión bacteriana, las nanopartículas permanecen luego de exponerlas al cultivo bacteriano. Bueno, ahí no se ven muy bien, pero se las puedo marcar con las flechitas. O sea que es importante que sobrevivan a la exposición al medio bacteriano. Hicimos algunos ensayos de liberación de plata, es decir, cuánta plata se libera desde las nanopartículas y cuántas bacterias mata, y estos son nuestros resultados. Vemos una liberación constante de plata en el tiempo y vemos que esa plata, como nanopartículas puestas sobre la superficie, puede matar entre el 80 y 90% de las bacterias que tenía adherida a esa superficie. Encontramos efecto sinérgico con el agregado de antibióticos, es decir, cuando una superficie con nanopartículas de plata se le agrega y que tiene un biofilm encima, se le agrega un antibiótico, la disminución del número de bacterias es mucho mayor que la que se encuentra cuando solo hay nanopartículas o cuando solo se agrega un antibiótico. También hicimos algunos ensayos de citotoxicidad, de proliferación celular, y vemos que en distintos materiales con nanopartículas, el número de células que crecen respecto de un cultivo celular que no tiene el material con nanopartículas es similar, con lo cual en estas condiciones no habría efectos citotóxicos. También hicimos ensayos de adhesión y proliferación. Estas son imágenes de microscopías de las células, es microscopía de epifluorescencia. Lo que se ve verde son células vivas y si hubiera células muertas las veríamos rojas. Y vemos que en los sustratos sin nanopartículas tenemos una buena viabilidad y adhesión y crecimiento celular, y aquellos que tienen nanopartículas también tienen una buena adhesión y crecimiento celular. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de utilizar las nanopartículas? La concentración superficial es relativamente baja y eso es una ventaja y una desventaja. Es una ventaja desde el punto de vista de que no se generan efectos citotóxicos, no hay riesgos de argyria para el paciente, pero es una desventaja porque por ahí la cantidad de plata que ponemos sobre la superficie no es suficiente para abordar el problema de la infección según el número de bacterias que uno tiene sobre la superficie. Uno puede superar la barrera del material polimérico extracelular, es decir, si la nanopartícula está sobre la superficie, cuando esas nanopartículas empiezan a actuar sobre las bacterias antes de que se empiece a generar todo el mecanismo de formación del biofilm. Bueno, una desventaja es que la técnica que se utiliza para inmovilizar esas nanopartículas sobre la superficie no permite aumentar mucho la concentración superficial. Como ventaja, la concentración superficial máxima no es citotóxica. Las nanopartículas están fuertemente adheridas a la superficie, esto es decir, si uno pone un material en un medio biológico o en el cuerpo de un paciente, esas nanopartículas permanecen sobre el material, no se van en el torrente sanguíneo. Y lo más importante es que constituyen un reservorio para el agente antimicrobiano. La plata no se libera de una sola vez, toda junta, en el momento que uno implanta, sino que eso se va liberando lentamente, con lo cual uno tiene un efecto sostenido en el tiempo. Y lo que es importante, y es una desventaja de alguna manera, es que siempre uno tiene que tener con un tratamiento
convencional complementario, ¿sí? Siempre es necesario complementar este tratamiento con algún antibiótico o algún antimicrobiano convencional. Bueno, comentarios finales. Los materiales, las infecciones se producen por la formación de biofilms. Voy a tratar de resumir porque ya no tengo tiempo. El tratamiento, bueno, las bacterias desarrollan estrategias para defenderse de ese entorno agresivo. El tratamiento debe incluir estrategias que permitan superar las barreras del biofilm, sobre todo que permitan superar esta barrera que es el material polimérico extracelular. Una estrategia que proponemos nosotros es utilizar las nanopartículas, no solamente porque uno puede superar esta barrera del EPS, sino porque además no generan resistencia, o las bacterias no han generado resistencia todavía. Y lo más importante es que la concentración superficial permite tener una superficie antimicrobiana que no sea citotóxica, pero siempre uno tiene que acompañar este tratamiento con algún antimicrobiano convencional. Bueno, para finalizar quiero mostrar el grupo de trabajo. Estos somos nosotros, todos los ensayos de citotoxicidad y proliferación celular los hacemos en colaboración con otro grupo del instituto en el que trabajamos. Trabajamos en el INIFTA, que está en La Plata, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. A continuación, el doctor Alejandro Steverling, amigo del doctor Tomás Ruth. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, pero lo primero y fundamental es el agradecimiento a toda la gente del CONICET de La Plata, porque cuando yo empecé a ir ahí hace muchos meses atrás era un absoluto bruto ignorante, un simio. Y me enseñaron tantas cosas que yo les tengo que agradecer. Dentro de las múltiples cosas que me enseñaron que con agüita no se saca el biofilm cuando hacemos el lavado del implante. Con el biofilm 3D, olvídalo. Me enseñaron de los gérmenes que yo pensaba que teniendo un cultivo y si es sensible o no, ya estaba. Y me enseñaron el concepto de carga bacteriana. No es lo mismo 10 a la 7 que 1000. 10 a la 7, por más que yo tenga una pistola, no me puedo defender. Me enseñaron que una cosa es un cultivo en un germen aislado cuando yo hago una punción y saco, y otra cosa es ese germen adentro del biofilm. Es como un tipo metido adentro de una fortaleza y uno a cuerpo gentil, libre por la calle. O sea, me enseñaron muchísimas cosas y vaya el agradecimiento a todo el CONICET, y lo que dijo el doctor Bernasconi a mí me llena de orgullo de muchos colegas jóvenes de otras disciplinas que investigan, estudian y hacen cosas serias. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo que el futuro de un país es la educación, y vaya mi homenaje a ellos, y mis disculpas por mi brutalidad. Entonces, vamos a empezar rápidamente con este tema de las infecciones. Y yo les voy a dar el humilde aspecto de un cirujano de columna, no soy microbiólogo y no soy infectólogo. Simplemente esta frase de Pasteur, o sea, el padre de la bacteriología, es que uno no solo tiene que ver el germen, sino el huésped, el paciente. Y es un tango que uno tiene que siempre tener en cuenta, el germen y el paciente. Tampoco voy a entrar en mucho, esto lo habló el doctor Federico, ¿no? O sea, cada país, cada hospital tiene su porcentaje de infección. Yo no tengo en absoluto los porcentajes que tiene él, estoy alrededor del 3% y con muchísimo esfuerzo y a veces echando polvo de vancomicina. Muchas veces. Bueno, tampoco voy a entrar en todo esto, la cirugía de columna, y sí el tema de la infección es un tema que empieza con los primeros tiempos. Yo creo que el primer cirujano de la Tierra que operó a alguien se encontró con la posibilidad de una infección y hoy en día seguimos miles de años después. Es un viejo tema, un compañero de toda la vida, el cirujano, el germen, la infección, pero yo creo que hoy en día tenemos muchísimas preguntas. Irrigamos, debridamos, ¿cuántos lavados, cuántos debridamientos? ¿Cuándo decimos que esto se acabó? ¿Cuándo los hacemos los lavados? Las partes blandas, ¿qué hacemos? VAC, cerramos, dejamos abierto, azúcar, colgajo, la instrumentación, los injertos, retenemos, retiramos. Pero hay muchísimas preguntas y no todos tenemos respuestas claras.
Este es un caso del doctor Legarreta que yo heredé, en concreto un paciente que tuvo una fractura, no lo voy a hablar mucho, pero un año después, curado por infectología, un paciente del Santa Isabel, infecto curado completamente, me viene a ver a mí un año después de operado, dolor, eritro aumentada, PCR un poco aumentada, le sacamos toda la instrumentación, KPC, Klebsiella. Le quitamos todo el material, en el material aparece una KPC, más o menos lo que dijo Federico, yo tenía que entrar a la habitación tapado con un barbijo y estuvo caminando durante meses. Pero evidentemente la KPC no se había ido. Y esto es otro caso absolutamente personal, un paciente que teníamos una listesis inestable, la operamos, se infectó, decidimos reinstrumentarla tiempo después de un año de curada la infección, curada entre comillas, y buscando el pedículo en medio de la fibrosis, un paciente obeso, se le dimos un vaso segmentario, tuvimos este sangrado, afortunadamente no pasó nada, evolucionó bien, no tuvimos que operar, pero bueno, es lo que nos pasó buscando un pedículo tapado de fibrosis. Tampoco voy a hablar de esto después de la doctora Stilardi, nada, las nuevas tecnologías que hay, y en base a todo lo que vimos, tratamos de tomar algunas ideas prestadas de ellos y tratar de ordenarnos un poco. ¿Y qué llamamos sistemas? Son varias cosas, todas juntas para tratar de contestar algunas de las preguntas que nos hicimos. Desarrollamos una tabla de riesgo preoperatorio. Antes de operar un paciente hacemos la tabla y vemos en concreto, ¿tiene más o menos riesgo? Si tiene más de 6 puntos en nuestra tabla es de alto riesgo. Legalmente tenemos claro que tiene algo riesgo y tomamos una conducta activa. Desarrollamos otra tabla en el hospital militar ante una toilette. Salimos de la toilette, antes de la toilette vemos al paciente y tenemos un pronóstico de qué va a pasar con esta toilette y tenemos una idea. Set de lavado pedicular que vamos a hablar, espaciador pedicular e implantes cubiertos en plata. Esto es la tabla que desarrollamos, es simplemente todos los factores que habló Federico, todo lo que existe, lo que buscamos, lo dividimos en el paciente, en la cirugía, le pusimos un puntaje alto-bajo y M son los que podemos modificar en el preoperatorio. Para nosotros más de 6 es alto riesgo, menos de 6 bajo riesgo. Esto lo hacemos siempre en el prequirúrgico. Un ejemplo de una tabla, se la hacemos a los pacientes, nos da un alto puntaje, es decir, un paciente de alto riesgo de infección, antes de operarse. Puntaje más de 6 puntos, riesgo aumentado y por supuesto hacemos esto pero mucho más porque es un paciente de alto riesgo y médico legalmente en el consentimiento del paciente le decimos usted tiene tantos puntos según la tabla que le hicimos. Todo esto lo hacemos en estos pacientes de alto riesgo, fue ligado a la cirugía. Sí, a nosotros personalmente la cirugía a mí nos bajó mucho la tasa de infección en nuestras manos, eso sí. Y también las correcciones de riesgo del paciente, lo que son modificables. Por supuesto que hay muchos factores que no son modificables. Empezamos con lo verde, es lo que desarrollamos, lo verde del hospital militar, nuestro color verde, pasto. La tabla de riesgo preoperatoria, más menos riesgo. Los operamos, se infecta alguno, la tabla de riesgo de toilette y suponiendo que uno retenga el implante, que es lo que hacemos muchas veces, aprendimos de la gente del CONICET de La Plata que no lavamos y debridamos, sino cepillamos la barra y las tulipas. Si hay un biofilm formado, un biofilm 3D como mostró ella, lavado no sirve nada, o sea, el biofilm no se va. Entonces nos enseñaron a usar un cepillito para cepillar los implantes cuando los retenemos. En el caso que tengamos una infección, una toilette, tratamos de adaptar el retiro o la retención en lo que tenemos que hacer y ahora vamos a empezar a analizar uno por uno. La tabla de pronóstico de la toilette es muy sencillo, estudiamos qué germen tenemos, si lo tenemos aislado hacemos muchas veces punción guiada por ecografía, qué tipo de pacientes, las comorbilidades las tenemos todas, porque acuérdense que tenemos la tabla de riesgo preoperatorio, este dato lo tenemos en nuestra tabla. Si el paciente está inmunodeprimido y no lo tenemos de antes, la herida la vemos cuando la abrimos, o sea, en la herida lo que nos fijamos qué irrigado está, si es un paciente que fue irradiado previamente, es diabético, es obeso, qué porcentaje de necrosis de partes blandas tenemos y qué número de lavados previos tenemos. Si lo lavamos 3 veces y evidentemente algo pasó porque entró por 4ª vez. Y analizamos el implante, sobre todo el implante, la interfase tornillo-hueso, porque lo que es la estabilidad o la inestabilidad lo marca la interfase entre el tornillo y el hueso. Nuestra tabla, lo mismo,
le ponemos un puntaje, alto o bajo riesgo, según el germen, según la herida, según el paciente y según la estabilidad, y según este puntaje decidimos si retenemos o retiramos. Estos son todos los factores que consideramos, o sea, evidentemente todo lo que va para bien en cuanto al germen, el paciente y la herida, cuanto mejor es la herida, si es irrigada, si no tiene necrosis va a andar mejor, si el paciente es inmunocompetente y tiene pocas morbilidades va a andar mejor, y si los gérmenes son bonitos, entre comillas, va a andar mejor. Si tenemos un biofilm, mucha carga bacteriana, un germen resistente, polimicrobiano, evidentemente va a andar mal. O sea, ¿qué es andar bien? Que ese paciente, a pesar de la infección, consolide y tenga una fusión sólida, que es andar mal, que fracase la fusión y tenga una pseudoartrosis infectada. Y en el medio están los pacientes que son esos NI. O sea, esos pacientes que aparecen un año después, como el caso que mostré, que tiene un poco de radiolucidez del implante, laboratorio normal, pero es un equilibrio, una guerra de trincheras. No gana el germen, no gana la persona. El lavado pedicular, el doctor Grunberg me preguntó hace unos minutitos de la sínfisis pubiana. Yo estuve como jefe de departamento en un departamento, aprendí mucho de mis colegas. Y por ejemplo aprendí que cuando tienen en trauma, el equipo de trauma, una infección en un clavo endomedular, retiran el clavo y siempre fresan para quitar todo el biofilm, el material infectado de la diáfisis o de tibia o de fémur. Ellos fresan y después colocan un clavo con antibióticos. Y yo dije, un pedículo no es muy parecido, que es un hueso cortical, a una tibia, a un fémur, ¿y por qué nosotros no lavamos, o por lo menos yo no lavo ese pedículo cuando retiro un tornillo? Si lo veo que lo hacen todo el tiempo en trauma. Lo mismo aprendí de la gente que hace cadera, cuando tiene una prótesis infectada con cemento, retira el cemento, curetea y saca todo el cemento. Y le digo, yo sacaba el tornillo. Entonces simplemente el set de lavado pedicular es una jeringa, lavar a presión una cánula multiperforada con el extremo cerrado para que el agua refluya, y una raspa que raspa con una escama de pescado que tira todo el material de la pared del pedículo hacia afuera. O sea, lo mismo que hacen en trauma, lo mismo que hacen en cadera. Un caso, este es un tornillo, una cervical posterior, un tornillo facetario, una infección, si ustedes ven en los agujeritos el biofilm que hay, perdón la palabra, me va a matar la doctora, lo que yo llamo ese moco que tenemos, y en la punta del tornillo también. Y después es interesante si alguno pregunta cómo uno sabe que en el pedículo hay biofilm también, porque uno cree que el biofilm está en el tornillo, también está en el pedículo, rodeando el tornillo. Y el lavado que hacemos de cada pedículo que sacamos. Segunda etapa, lavamos el pedículo, es un paciente que yo retiré el implante y está infectado. Entonces, lo mismo que hacen en cadera, lo mismo que hacen en rodilla, lo mismo que hacen en húmero, desarrollamos espaciadores pediculares, en este caso revestidos con plata, es un sistema muy sencillo, tiene un componente intrapedicular, extrapedicular, distintos largos, distintos diámetros para armarlo y reemplazar al tornillo que estamos retirando. Las ventajas de los espaciadores pediculares antibacterianos: tiene una acción antibacteriana local, tenemos algunos hechos cemento con antibiótico, con gentamicina y vancomicina, y otros que tienen la plata. La otra ventaja del espaciador pedicular es que permite la liberación local dentro del pedículo de plata con las funciones antibacterianas que tiene o antibiótico, y es muy simple y fácil de retirar. Si uno quiere reinstrumentar o retira, lo puede sacar incluso de forma percutánea. Algunos casos, estos son casos propios, una columna operada, es una enfermedad adyacente, se operó, obesa, diabética, nuestro porcentaje score prequirúrgico, nuestra score de Toilette. Fíjense en la barra que sacamos, tenía un sistema dinámico arriba, todo eso que yo llamo moco es biofilm, y fíjense que siempre el biofilm está debajo de la tulipa en la barra y uno saca los tornillos en la rosca. Eso, si uno lo quiere retener, lava y tira agua, eso es biofilm. Lo que nos explicó la doctora es un biofilm 3D, eso no lo sacamos con agua. En este caso, mal paciente, mal germen, mala herida, todo malo. Puntaje alto en esta tabla de Toilette, retiramos el implante, obviamente en esa Toilette, y colocamos espaciadores. Se había comido la infección tanta que este espaciador le tuvimos que poner un collarete de cemento para que no entre el espaciador, porque se lo había comido todos los pedículos, y la paciente, el postoperatorio, se curó, pero por supuesto quedó inestable. Esta es una columna cervical posterior, es el otra
Otro caso que tenemos, una cervical posterior, se infectó, retiramos la instrumentación y colocamos los espaciadores cervicales. Otro caso, una fractura en un paciente con muy mal estado general, la herida necrótica, bordes muy necróticos, tenía una coagulopatía, le colocamos los espaciadores con plata y no lo reinstrumentamos. Este es un paciente del doctor Rosito, muy rápido lo voy a pasar, es simplemente una enfermedad degenerativa, presentó una complicación posoperatoria que es una infección, obviamente primero primó curar la infección, pero quedaba con una inestabilidad, una deformidad importante, colocó los espaciadores pediculares y después la reinstrumentación y el caso antes y después reinstrumentado. Después, este caso sería una reinstrumentación diferida después del uso de un espaciador con un implante común, no con plata. Este es otro caso más, es un paciente politraumatizado, fractura de pelvis, politraumatizado, fractura de columna con un tutor, lo estabilizamos, se infectó, le colocamos espaciadores y después lo reinstrumentamos, una vez curado. Otro caso más, voy a tratar de ir rápido, este es otro caso que tenía un implante que colocamos con barras de PIC, consolidó perfectamente el implante original, arriba cajas, se infectó, retiramos el implante, colocamos espaciadores y lo reinstrumentamos, en este caso con un sistema común. Y finalmente el espaciador, o sea, la última etapa, tenemos implantes ya recubiertos con nanopartículas de plata, no espaciador, sino los implantes, y lo usamos, queremos, en dos grandes indicaciones, como uso preventivo en pacientes que tienen un alto riesgo de infección, score más de 6, diabético, operado varias veces, que lo tenemos que operar. Creemos que este es implante recubiertos en plata como uso preventivo para luchar contra la adherencia bacteriana precoz, es una función preventiva. Y también pensamos una reinstrumentación diferida después del uso de espaciadores cuando tengo un paciente infectado que persiste la inestabilidad, poco injerto, sé que voy a tener una inestabilidad, creemos que es una muy buena opción para reinstrumentar ese paciente que tuvo una infección previa. Simplemente un caso nuestro, una listesis cizallante inestable, la operamos, una caja se infectó, la colocación de espaciadores, las tablas nuestras, y en concreto lo reinstrumentamos con un implante recubierto en plata y el paciente hasta el momento evolucionó muy bien. Queremos siempre que el tiempo es el gran maestro y evidentemente no tenemos ni el tiempo ni la casuística para establecer conclusiones definitivas, pero creemos que es extremadamente lógico tener un implante que luche contra el biofilm en pacientes de alto riesgo. Finalmente, todo un poco las ideas, la tabla preoperatoria, la tabla de riesgo de Toilette, el set de lavado pedicular, los espaciadores y los implantes cubiertos en plata. Los estudios rápidamente los pacientes y las conclusiones. Creemos que el tema de la infección es un tema que no está en absoluto reglado y creemos que hay que hacer y estudiar muchísimo más este tema. Muchísimas gracias. Bueno, para finalizar, alguien que no necesita presentación, Carlitos Legarreta, un gran amigo, muchas gracias por venir. Carlos va a mencionar infección espinal en su experiencia en el servicio de pediatría del Hospital de Niños. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo, el doctor Greco, Gustavo Ramírez y Pablo Ricci por la invitación y los felicito por el éxito del curso. Bueno, yo voy a sumarme un poquito a todo lo que se comentó. Siempre presentar complicaciones no es agradable. Pero bueno, de alguna manera la pediatría lo que nos plantea es que además de todo lo que se comentó, está el riesgo de deformidades residuales secundarias en inestabilidad. La tasa habitual, bueno, hablamos de infecciones que va del 0,9 al 3%, hay pocas publicaciones a nivel pediátrico. Estas tasas aumentan considerablemente en pacientes con patología neuromuscular. Y el retiro de la osteosíntesis en general plantea la necesidad de nuevas cirugías en el futuro. Cuando vemos los porcentuales, vemos que, por ejemplo, pacientes con mielomeningocele, la tasa va del 8% al 41,7%, al igual que los neuromusculares. Y en esto, bueno, un poco analizamos los factores preoperatorios, obesidad, bueno, ya se comentó extensamente, factores intraoperatorios que tienen que ver con el equipo médico, cantidad de médicos o de personal dentro del quirófano, uso de barbijo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y ante la complicación de una infección, fundamentalmente deberemos ser muy criteriosos y meticulosos en lo que es la toilette a efectos de tomar muestras en los diferentes planos, superficial, profundo, cefálico, caudal, y estudios para anatomía patológica, que es un poco el arma que le va a dar al infectólogo para adecuar el tratamiento. Este es un estudio multicéntrico presentado por el Comité de Morbilidad de la SRS, donde analiza fundamentalmente una casuística muy importante de pacientes a través del tratamiento quirúrgico. Ellos detectan que en cirugías por vía anterior la tasa de infección es baja, 0,2%, vía posterior 1,4%, pero cuando es combinado anterior y posterior, esta tasa aumenta al 3,5%. Un nuevo informe del año 2012, Comité de Morbilidad de la SRS, que analiza 47.000 cirugías, determina que de alguna manera el agente más frecuentemente encontrado es el estafilococo, metricino sensible y en menor grado el resistente. Este trabajo, que me pareció muy interesante, buscando bajar los riesgos de infección en pediatría, donde está, distinguidos especialistas en columna, es una encuesta vía email con aproximadamente 20 preguntas, donde toman en cuenta todos los factores que muchos de nosotros los tenemos en cuenta, como es el lavado del paciente preoperatorio, el antibiótico previo, el no rasurar, etcétera, etcétera. Y a través del informe de los especialistas, además participan 3 infectólogos conocidos de Estados Unidos, sale de alguna manera unas 14 guías, unos 14 puntos de recomendación justamente para evitar el riesgo de infección en cirugía pediátrica. Para hablar un poquito con propiedad, ¿qué es lo que define si es agudo o crónico? Bueno, fundamentalmente casi todas las publicaciones hablan de los 30 días como la línea de corte. Ya a partir de ese tiempo hablamos de infecciones crónicas. Y los agentes encontrados con mayor frecuencia son el Staphylo aureus, el Epidermidis, Pseudomonas y Propionibacterium agnes. Cuadro clínico todos lo conocemos, masa fluctuante, paciente en general con buen estado general, poco decaimiento, febrícula, laboratorio de bajo riesgo, fístula a través de la herida. Y en esto nosotros realmente el año pasado en el curso de Bariloche, a través de charlar con Roberto y con Alejandro, un poquito nos pusieron la mecha de analizar lo que es el tema de las infecciones en población pediátrica. Y nos sumamos al trabajo de ellos con tablas de prevención. Fundamentalmente en el preoperatorio consideramos que es muy importante una buena planificación preoperatoria. Si el paciente tiene cirugías previas, tiene más probabilidad de infecciones. Cirugías que superan las 6 horas, tratamos de no hacerlas en el mismo día, sino hacerlas en forma diferida. En lo que es el intraoperatorio, el cuidado de los tejidos, el uso de electrobisturí, el uso de los retractores y fundamentalmente el uso del drenaje en el posoperatorio inmediato. Y con respecto al post-op, fundamentalmente sellar lo que es la parte distal de la herida que está en contacto con la zona donde habitualmente hay gérmenes y eventualmente de alguna manera el tema del drenaje irlo manejando de acuerdo al débito que tiene. Ese es el trabajo que tomamos en cuenta y nos sumamos a ellos. Esta es la escala que hemos tratado de armar como escala de riesgo, tomando en cuenta la edad, si es menor o mayor de 10 años, los antecedentes, que son de alguna manera los elementos que van a sumar puntos en la escala, como son enfermedades sistémicas, infecciones previas, desnutrición, obesidad, cardiopatía o alteraciones cutáneas, como el caso del mielomeningocele. La etiología, si son pacientes congénitos, si tiene más de una malformación, suma puntos, al igual que en patología de tipo neuromuscular. Y en base a esto, si el porcentaje nos da menos de 6, es un paciente con un riesgo moderado, si supera los 7 puntos, ya es un riesgo aumentado. ¿Qué es lo que nos plantea la infección del sitio quirúrgico? El tratamiento de las partes blandas y del sistema osteoarticular. Y en base a esto surgen diferentes técnicas de tratamiento. Remarcamos, como decía Alejandro recién, capaz que el momento más importante es la primera toilette, que no siempre la hace el cirujano más experimentado, sino que la hace alguien del equipo médico a la noche y de alguna manera no en las mejores condiciones. Ese es el tiempo de oro para que no llegue la progresión de la implantación de la bacteria y fundamentalmente la formación del biofilm. No usamos lavaje continuo. En algunos casos con déficit de cobertura cutánea hemos utilizado expansores, cámara hiperbárica, injerto libre de piel, injertos vascularizados y el VAC especialmente en pacientes con mielomeningocele. Este es un caso que nos trajo muchas complicaciones, una chiquita con un Klippel fail
que había presentado un accidente haciendo actividad física, estuvo prácticamente con una muerte súbita que se recupera espontáneamente, presentaba este bloque a nivel de la columna cervical con una sola zona transicional, que era el punto de movimiento, estudio de resonancia que mostraba una estenosis en la charnela, y le hicimos una cirugía por vía posterior de estabilización, utilizamos osteoconductores. Resultado postoperatorio, la paciente después pasó un collar de Filadelfia y al cabo de 4 semanas viene con esta escara por hiperpresión por el collar, que la internamos, la tratamos conjuntamente con infectología, con plástica, presentó esta exposición del material a las 4 semanas de operada. Bueno, fundamentalmente esto nos planteó la necesidad de tener que actuar con cirugía plástica, de hacer un colgajo vascularizado. En este caso se desciende parte de cuero cabelludo, se cubre la osteosíntesis y un injerto libre de piel y posteriormente tratamiento antibiótico específico. Resultado con 2 años de follow-up. Con respecto al sistema osteoarticular, bueno, esto es lo que nos planteamos. Cirugías de revisión, retiro de osteosíntesis, necesidad de reinstrumentaciones. En algunos casos son cirugías muy agresivas porque requerimos el uso de tracción alocama, alosilla u osteotomías vertebrales. Este es un poco un caso que nos fue lamentablemente, muy ejemplificador para nosotros. Un early onset de escoliosis, una chiquita de 4 años, con un síndrome genético no tipificado, luxada la cadera, déficit nutricional, estado cognitivo anormal. La tenemos con sonda de alimentación enteral, una curva ya en esta edad de 90 grados, que le hicimos un tratamiento por vía posterior, una estabilización sin fusión, con un sistema Unirow, que al cabo de un tiempo, como está descrito en la literatura, sufrió complicaciones, ruptura del implante, con lo cual nos lleva a una cirugía de revisión, se adicionó una segunda barra, y a la semana postoperatoria tenemos pull-out de ganchos superiores, exposición a través de la piel y paciente con un cuadro de infección. Bueno, la tratamos, después necesitó una nueva cirugía con revisión de los ganchos costales que hicieron pull-out, con colocación de tornillos transpediculares y posteriormente presenta exposición de los tornillos transpediculares, situación que nos llevó a tener que retirar el material de osteosíntesis. Este es el caso, a los 12 años presentaba esta deformidad severa, esclerosis grave, FBC 38%, sifoscoliosis, y esta paciente nosotros la pusimos en soporte nutricional, quina respiratoria y un tratamiento prolongado 6 semanas, primero tracción alosilla, alocama, con release por vía posterior, una técnica del IEPO para desde la parte posterior sacar discos intervertebrales, costectomías cóncavas, tratamiento con vancomicina y posteriormente la cirugía de estabilización por vía posterior. Estas son fotos de procedimiento. A la semana del segundo procedimiento tiene nuevamente cuadro de infección, toilette de herida quirúrgica y su resultado final ya lleva 2 años hasta el momento libre de infección. Bueno, early onset tiene una alta tasa de complicaciones. El trabajo de Akbarni habla de más o menos en una serie de 23 complicaciones, 11 son por infecciones. Esto lleva a que el grupo de Vitale arman una estrategia y una nueva clasificación de early onset para de alguna manera guiarnos en la toma de decisión para el tratamiento quirúrgico. Y también, en base a esto y la alta tasa de complicaciones y el impacto en el costo de la salud, determinan una nueva clasificación para fundamentalmente analizar las complicaciones. Las que son grado 2A son aquellas que nos cambian la estrategia de tratamiento y obligan a que el paciente se interne, que es el caso característico de las infecciones. Esto lo comentó la doctora y Alejandro, así que voy a pasar muy rápido, pero nos parece que el futuro viene de la mano de todo esto, estudio molecular del desarrollo bacteriano, implantes inteligentes que inhiban la adhesión del biofilm y seguramente esto convoca a la ingeniería, la microbiología, la infectología y la ortopedia. A ver si sigue. Sí. Bueno, lo que hablamos hoy, pacientes neuromusculares tienen más tasa de infecciones, aproximadamente 10%, son 58 estudios. Complicaciones con el implante, 12.5, de los cuales la infección es un motivo de aflojamiento del implante. Y en el caso de los chicos, lo que tenemos que analizar, si tenemos una pseudoartrosis infectada o si tenemos que hacer el retiro del material, el tratamiento de la deformidad no termina ahí, ya que esto está descrito
la posibilidad de recurrencia de la deformidad. Vamos a ver un caso bastante característico, una paciente de 14 años, en esclerosis idiopática, hacemos vía posterior, corrección normal, curva de bajo grado, a la semana comienza con secreción por la herida quirúrgica, se aísla un enterococo cloacae, fístula, toilette, la historia que ustedes más o menos conocen, retiro parcial de osteosíntesis, tratamiento antibiótico, radiolucencia de los tornillos en la parte distal y posteriormente consulta nuevamente por fístula, situación que nos lleva a retirar el implante. En esa cirugía no se aísla germen y esta es la historia de este paciente, digamos. 2011 que sacamos la osteosíntesis, tenía una curva de 25 grados y a través del tiempo, en 4 años, ya estamos de vuelta con una curva de 50 grados. Esto fue descripto y probablemente el trabajo de Schafferberger habla de una tasa que va del 18 al 21% de recurrencia de la deformidad. En el European Spinal Journal también hablan de una importante tasa de recidiva de la deformidad en aquellos casos que tuvieron que hacer retiro de osteosíntesis. Y nosotros presentamos el año pasado este trabajo, que es un trabajo con un seguimiento de 10 años, del 2006-2016, mismo equipo médico, donde tuvimos cirugías, o sea, pacientes con implantes colocados, 689 cirugías, 570 con prótesis, 52 pacientes infectados, lo cual nos dio una tasa del 7.5, que es alto. Sexo más o menos parecido, edad promedio 13 años, pero cuando vamos a la etiología vemos que prácticamente la mitad de la muestra son pacientes neurológicos y de ellos 16 son mielomeningoceles, que son pacientes que habitualmente están colonizados. En 52 pacientes hicimos 32 toilettes, en 36 aislamos gérmenes, el más común fue el estafilococo, y la estancia hospitalera fue de 30 días con un rango de 6 a 180 días, con una duración del tratamiento antibiótico de 189 días, y en 6 pacientes tuvimos que hacer más de una toilette quirúrgica. A su vez hubo 3 pacientes que hicimos retiro completo de material y 2 pacientes tuvieron que ser reinstrumentados. Este fue un caso bastante característico, un mielo que a los 3 años presentaba esta deformidad. Hicimos esta corrección con una construcción, a nuestro entender, deficiente en la parte distal, buena construcción en la parte superior, osteotomía, resultado posoperatorio. A los 6 meses, pull-out del material en la pelvis, exposición de prótesis, hacemos internación, retiro de material, el paciente se colapsa, lo mantuvimos con un corsé y después, estudiándolo, encontramos una pseudoartrosis infectada, que es el punto de movimiento. Este paciente fue revisionado, también tracción a la silla 6 semanas, hicimos una resección vertebral en un primer tiempo y posteriormente lo completamos con una nueva construcción T2 pelvis. Bueno, diferentes trabajos que hablan justamente sobre estas complicaciones en pacientes neuromusculares y fundamentalmente lo que me quiero sumar, tanto lo que comentaba la doctora y lo que comentaba Alejandro y Federico, realmente la infección en patología pediátrica no es el tratamiento de una complicación, es el tratamiento de una enfermedad, con lo cual uno debe asumir este problema, tomar las medidas que hacen falta, fundamentalmente la toilette precoz, como comentaba y explicaba muy bien Alejandro, el lavado de la osteosíntesis, el lavado del pedículo, fundamentalmente en el caso que tengamos que sacar la osteosíntesis, y pensamos que en el futuro estos implantes inteligentes, probablemente con nanopartículas de plata, nos va a dar realmente una mano importante para la prevención de estas complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a los 4 panelistas. Bueno, tenemos un espacio para preguntas, así que si alguien quiere hacer preguntas. Tomás. Sí, felicito a todos por las brillantes exposiciones. Quería preguntarles tanto a vos, Alejandro, Federico o Carlos, algo muy simple, digamos, en el primer lavado y eventual cepillado, cuando decidimos una toilette, ¿ustedes utilizan algún tipo de solución antiséptica, bacteriostática, o es simplemente la utilización de solución fisiológica? ¿Ustedes usan algo más aparte del suero?
Nosotros, cuando hacemos la toalé, lavamos con por lo menos 6 litros con solución salina y bacitracina, que es un bacterostático, ¿no? Y si no nos gusta la herida, la dejamos abierta y volvemos a los 2 días y hacemos otra vez. Yo que soy de tu época, Tommy, muchos años utilizamos la solución polaca. Que esto de alguna manera, bueno, nuestro grupo, Gabriel, es un poco el que nos ha cambiado la impresión, fundamentalmente por la lesión que genera el agua oxigenada en los tejidos. Así que empezamos con polaca y fisiológico y actualmente hacemos lavado con solución fisiológica en importante cantidad y a presión, fundamentalmente. Yo, Tommy, para contestarte, yo aprendí de uno de nuestros invitados del CONICET, que yo también, por la edad y las canas, usaba polaca. Y cuando me explicaron el daño que hace el agua oxigenada a los tejidos, dije, estoy agregando un daño. O sea, el daño que hace el germen y los leucocitos y toda la liberación de sustancia ácida, agrego un daño. Entonces ahora, igual que Carlos, hago solución fisiológica. Y el otro concepto que ellos me enseñaron es que nosotros no cuantificamos dos cosas. Repito, yo hasta que me encontré con ellos tenía un cultivo y me decían Pseudomonas o Staphylos sensible o resistente y para mí ya estaba terminado. Llamaba al infectólogo y me olvidaba. Y ellos me enseñaron dos temas, que es la carga bacteriana, me enseñaron el concepto del biofilm y me enseñaron el tema de esto que te mostraba la doctora de las bacterias planctónicas. Cuando uno lava, en realidad, ¿qué es lo que hace con el lavado? Arrastra las bacterias libres, esos bichos que uno ve que están flotando en el agua. Uno en el lavado lava a las bacterias planctónicas. Las bacterias que están adheridas al biofilm no las lava, están adentro y están adentro y están adentro. Esas no las lava. Entonces, ¿qué es el lavado? Es una disminución de carga bacteriana. Si estamos con 10 a la 7, por ahí lo bajamos a 10 a la 4. Y ese 10 a la 4 después uno le da antibióticos y espera que el neutrófilo y el macrófago terminen el trabajo. Pero el lavado sirve para disminuir carga bacteriana de esas bacterias libres que son las planctónicas. Nada más. ¿Puedo hacer una pregunta? Tiene la palabra Daniela Grelo y después Matías. Y yo. ¿Y quién más? Y Yo. Chino. En ese orden, ¿puede ser? ¿Y yo? Dani. ¿Y quién más? Tres. Sí. Acá. Bueno, Pablito, último. Dale, Dani. Sí, bueno, muy buenas las charlas. Hablando de las infecciones, pero no estas infecciones que aparecen sobre la herida y que están evidentes, sino por ahí estos pacientes que tienen unas evoluciones tórpidas, que no aparece típicamente la supuración por la herida o esa gasa manchada, sino ese paciente que tiene dolor. Aparte, en el diagnóstico de laboratorio, aparte de la eritrosedimentación, curva de eritrosedimentación o PCR, ¿hay algún otro determinante que utilicen como la alfa-defensina, el dímero D, alguna o procalcitonina? Y si lo utilizan, explicarlo qué importancia tiene y si realmente marcan una diferencia. Yo tengo mi respuesta. En los medios que yo estoy uso eritro y PCR. Todos sabemos que el eritro en el postoperatorio inmediato de alta, la PCR, todos sabemos que la PCR cambia más rápido, o sea, se normaliza antes, y todos sabemos que la PCR tiene sentido en una curva. Si yo tenía una PCR de un valor, disminuye, voy bien, tengo una PCR de otro valor, aumenta, va mal. Esto a veces es gris. Y le damos mucho valor a la curva de dolor también. O sea, paciente que tiene un dolor, es difícil de explicar, de 10, mejora y después vuelve a repicar el dolor y tiene esos laboratorios dudosos siempre. Nosotros lo que tratamos de hacer es una ecografía guiada y punción y aspiración o un ATAC con punción y aspiración. ¿Y por qué? Porque uno tiene el concepto de que en un tumor uno tiene que estar rápido, tiene que operar rápido para evitar la metástasis. Por eso que uno se apura en un tumor primitivo para evitar que avance y de una metástasis, es una obsesión, cirugía precoz. Y en realidad en la infección yo también pasé todas las etapas de los inmensos horrores que esperaba.
Uno espera porque tiene duda, o uno espera porque se quiere autoengañar, o uno espera porque no le gusta esa palabra infección, porque en realidad es un marcador de la calidad de todo el sistema. Y en realidad ese concepto de la cirugía precoz para el tumor y la espera para la infección es un horror, porque si uno ve todo lo que nos explicó la doctora del CONICET en cuanto a biofilm y demás, si yo espero en esa infección, en realidad, ¿cómo es la etapa? Tengo un germen que está flotando, perdón, doctora, no me pegue, me soportó tantos meses, pero yo tengo un bicho que está flotando, ese bicho llega un momento que se pega al metal y se adhiere. Hasta ahí, los blancos, los neutrófilos, el macrófago, el antibiótico puede matarlo. Llega un momento que se pega y forma un biofilm 2D. Es el germen pegado y es una capita. Por acá tengo el metal, acá arriba tengo la capa de bichos y por acá afuera vienen los antibióticos, los neutrófilos y los macrófagos. Me explicaron ellos también que a mí me gustaría ser un macrófago. El neutrófilo viene, se inmola, mata, muere y chau. El macrófago engloba, vive. Hasta esa capa 2D estamos perfectos. Son todos los casos de un implante que uno abre, lava precozmente, le da un antibiótico, disminuí la carga bacteriana con el lavado. Le quité el tejido necrótico, quité el nido donde se reproducen y lo lavé. Lo cepillé, lo lavé. Estoy en un biofilm 2D. Ahí puedo actuar y lo puedo mantener. Si yo espero, me duermo, que sí, que no, que esto, que el otro, ese biofilm 2D se convierte en un biofilm maduro 3D. Es una casita ya armada. Entonces, ese moco, que es esa matriz de proteínas que tienen, y los gérmenes adentro, el neutrófilo no llega. Me mostraron fotos que se ven miles de macrófagos pegados en la periferia. No entran. No entra el macrófago, no entra el neutrófilo y no entra el antibiótico. Ese implante ya tiene un biofilm. Progresa y se va metiendo en las tulipas, en la barra, en los tornillos, en las espiras. Entonces, esa demora en la toilette, esa duda que uno tiene, me está convirtiendo una agregación bacteriana en una formación de un biofilm 2D de superficie y después termino en un biofilm 3D. Yo pensaba que este proceso eran meses, repito, de las tantas ignorancias que me desasnaron. Y ese proceso de formación del biofilm depende de la carga bacteriana, depende de las bacterias, la pseudomonas, me explicaron ellos, la Escherichia, el doctor, es mucho más rápido y a su vez depende del tiempo. Y en 2 o 3 semanas ya puedo tener un biofilm maduro 3D. Entonces creo que el concepto de la toilette rápida, agresiva, ante la duda no dudes, abrí de más, pero como criterio, es fundamental. Y aparte hay otro tema que del CONICET aprendí mucho y también de otro colega mío que es como un hermano para mí, que es médico forense de la Corte, que es fiscal federal en este momento, igual que el doctor Bernasconi, es alguien que yo invoqué hace poco. Y todo el tiempo me muestra casos, o sea, me muestra casos y casos y casos. Y yo tenía el concepto de que todas las demandas, la infección es la que menos me importaba. Porque uno dice, es una infección, ¿yo qué tengo que ver? Ojo, no es así. O sea, el doctor Pay por procedimiento, pero ojo que una infección hoy en día con un gram negativo y con un estáfilo es siempre responsabilidad institucional. Y la segunda pregunta que hace la actora es, ¿y vos como cirujano qué hiciste? ¿Qué hiciste vos si sabías que estabas en un medio con alta tasa de infección? ¿Por qué operaste a ese paciente? ¿Le avisaste de esa alta tasa de infección? Y ahí viene impericia, imprudencia y negligencia. Y ya no es que la responsable de la demanda es la institución, es uno. Entonces, si yo tengo, para cubrirme, digamos, una zona anatómica, un estudio preoperatorio en donde yo al paciente le pido todos los factores de riesgo, le pongo un puntaje de 6 o 7, 8 y le aviso antes de operarse en la consentimiento, como usted tiene un riesgo de 8, listo, yo le avisé, saqué los riesgos, tomé mis precauciones y sé que tiene este porcentaje. Entonces, cuidado también, con un lado con el germen y con otro lado con los aspectos médico-legales. Pero yo te diría, no sé, mi opinión es que actúa rápido, actúa cuando el germen es planctónico, actúa cuando ese germen se está adhiriendo al implante, actúa cuando ese germen es un biofilm 2D y no esperes a que forme un biofilm 3D, tarde, al pis te perdiste. Doctor Berna.
no estaba. Sí. Matías. Medio un poquito el doctor Sterling lo contestó. La pregunta que era dirigida a la doctora es: ¿en cuánto tiempo se forma el biofilm? Si hay alguna idea clínica al respecto. Mira, dependerá de qué cepa bacteriana estés hablando y de las condiciones del paciente. Yo no te puedo responder en un paciente cuánto tiempo, te puedo responder in vitro, un biofilm maduro se te forma en 3, 4, 5 días, ya podés tener, ya te digo, dependiendo de qué bacteria estemos hablando, ¿no? Pero depende de eso, puede ser una semana, 15 días, en 24 horas ya tenés un biofilm 2D, un biofilm temprano, para llamarlo de alguna manera. Los primeros estadios ya los encontrás en 24 horas, por lo menos en estáfilo o en pseudomonas. Sí. Ellos no tienen, perdón, otro aporte que ellos me enseñan, lo que ellos no tienen in vitro es, yo te hablé de carga bacteriana, 10 a la 6, 10 a la 7. Cuando vos tenés in vivo, tenés los neutrófilos y los macrófagos que te disminuyen esa carga bacteriana y que hace que la ecuación que tiene ella, que es una cápsula, cambie. Pero, repito, me sorprendió la velocidad que tiene. Entonces esa espera, esa duda, que sí, que espero, que le miro, que el eritro, que está rojito, me lleva del 2D al 3D. Entonces, ojo, yo creo que tenemos el concepto de la cirugía rápida, agresiva y precoz en tumores. Y no sé si en las infecciones no hay que tener exactamente la misma idea, adelantarse el biofilm. Doctor Berna. A los cirujanos, hemosuctor siempre, cuando decimos hemosuctor, no en qué casos, y si mezclan preventivamente el injerto con algún antibiótico, ejemplo que decía Federico, que la utilización de vancomicina ha sido el elemento que realmente ha disminuido, si en el injerto lo mezclan con vancomicina o cuando lo procesan. Mira, te agradezco tu pregunta, me parece que estuviera hecha a propósito. Yo estaba hablando con Carlos y justo antes de esta clase hablamos, ¿cuánto dejás el suctor vos? Y él me dijo 48 horas. Y yo lo dejo 24 horas. ¿Por qué? No sé. Porque me acostumbré en el medio. Y en realidad lo que hablamos con Carlos, lo que habría que hacer es o en colocar en un mismo paciente, que esto para la gente del CONICET, en un mismo paciente, me va a agarrar el comité de ética, 2 drenajes, sacar uno a las 24, sacar uno a las 48 horas, cultivar la punta de ese hemosuctor que dejamos y ver si a las 24 o 48 horas hay diferencia de colonización. Si a las 48 horas en muchos drenajes que sacamos, o sea, X cantidad de pacientes, hay mucha más contaminación en ese drenaje que sí que hay que sacarlo a las 24 horas. Eso creo que es la respuesta científica. La respuesta práctica, nosotros lo dejamos 24 horas y lo sacamos, y hay otros que no lo colocan. Bien. Y con referente, perdona lo que me dijiste... La mezcla de la vancomicina o de algún otro tipo de antibiótico con el injerto... Lo mezclamos con los injertos o sustituto de injerto de banco. Última pregunta, concisa y respuesta breve. Por favor, no hay más tiempo. Pablo Risi, gracias. No estamos sabiendo qué es lo que está pasando. Hay algunos estudios que ya hablan así de titanio y que no sería tan inocuo como al principio parecía, lo mismo con el cromocobalto. Bueno, nosotros pues ya conocemos la argiria. Entonces un poco la pregunta apunta a decir, estamos, por más que sean, supongo que hablando de nanopartículas, digamos, deduzco que debe ser una concentración o una cantidad de plata muy baja, medida en la unidad de medida que se deba medir. Y probablemente esto sea bastante bien aceptado y tolerado por el organismo. Pero la pregunta va a esto, si ya hay algún estudio previo, si ya se está estudiando qué puede llegar a pasar cuando nosotros implantemos a veces nosotros hacemos a veces implantes de alta densidad y ponemos muchos tornillos, mucha barra, etcétera, que encima además hasta tienen micromovimientos, se hace microfricción y largan más partículas porque nosotros al modelar la barra provocamos heridas, digamos heridas entre comillas, ¿no? A esa barra provocamos microfisuras que son todos factores de debris, ¿no? De que van a estar liberando partículas en nuestro organismo.
¿cómo vamos a hacer para medir la argiria, los efectos de esa plata? Y si, está bien, no es una de las infecciones más graves, no es una de las intoxicaciones más graves la argiria, pero bueno, ponerse azul no creo que a mi paciente le cause gracia. De hecho, nosotros hemos hecho algunos estudios con tornillos que utilizan ustedes en las cirugías, y la cantidad de plata que tienen los tornillos es tan baja que aún, haciendo un cálculo grosero, ¿no?, poniendo 10 tornillos en un paciente, la cantidad de plata que pondríamos es algo así como 10.000 veces más baja que la cantidad de plata necesaria para empezar a considerar argiria. Con lo cual, y considerando que la plata no se libera toda de golpe, sino que, como mostraba yo, a medida que pasa el tiempo se van liberando pequeñas cantidades de plata. Para que exista argiria tiene que haber una concentración, tiene que ser un proceso agudo, ¿no?, una concentración alta en muy poco tiempo. Esperamos o podemos predecir que no habría un problema de ese tipo. Si no, te veremos con pacientes azules en los próximos cacos. Bueno, muchísimas gracias a todos, no hay más tiempo. Muchas gracias.